Hoy, como en todos los capítulos que estamos estudiando, vamos a tomar un versículo, otra de las bienaventuranzas que aparecen registradas en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra de Dios: dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Algunas versiones dicen: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es la lección, esta va a ser el tema que vamos a compartir en esta oportunidad. Tú observas que aquí a mi derecha tenemos algunas plantas. La planta tiene un proceso interesante y maravilloso. El proceso de crecimiento de una planta es interesante y maravilloso. Los expertos dicen que antes de que se conozca la primera hoja o el tallo, esta planta sufre un proceso de transformación interno. Primero la semilla cae en la tierra y luego que la semilla cae en la tierra pasa un proceso de transformación. Los especialistas hablan de 3 etapas en el proceso de germinación. Primero, hidratación. Segundo, transformación y luego el crecimiento. La primera etapa tiene que ver cuando la semilla cae y comienza a absorber esta gran cantidad de humedad del suelo que le rodea. Esa humedad permite que la semilla crezca, comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer hasta que explota, se abre y da paso. Emerge, hay una radícula interna entre esas dos partes que componían la semilla y el cuerito, el cuesco que estaba por fuera, desaparece. Luego viene la última etapa de la germinación, que es cuando esa pequeña radícula comienza a crecer, comienza a crecer. Finalmente, aparece arriba de la superficie del suelo una puntita, que son las primeras hojas. Se conoce como el cotiledón, que va en busca del sol. Y ahí empieza el proceso de crecimiento de esta semilla. Acompáñame a abrir la palabra de Dios. En el libro de Marcos, en el capítulo 4, hay un texto maravilloso donde Cristo Jesús hace alusión a este proceso del cual yo acabo de hablar. Dice en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26, que el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que el hombre sepa cómo, ya que el hombre duerme o esté despierto, de día y noche la semilla brota y crece. La tierra da su fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Lo que Jesús está explicando aquí, lo que Jesús está enseñando al utilizar la figura de la semilla en la planta que crece, es simplemente que una de las etapas, uno de los procesos por el cual un discípulo, un cristiano tendría que pasar es precisamente el proceso de transformación, de crecimiento. Si no hay transformación en la semilla, no puede haber crecimiento. Si no hay crecimiento, entonces no podrán haber frutos. Jesús, cuando enseñó las lecciones de las bienaventuranzas, tenía en mente que sus discípulos, que todos sus seguidores, a lo largo de toda la historia, pudiesen haber vivido las diferentes experiencias, las diferentes etapas, y el crecimiento es uno de ellos. Pero no es posible que haya crecimiento si antes no hay un proceso de transformación. ¿Por qué utilizo esta introducción para estudiar el libro de Mateo, capítulo 5, la bienaventuranza que nos dice: dichosos los humildes y los mansos? Por la sencilla razón de que la mayoría de nosotros no nacemos con un carácter manso y humilde. De hecho, Jesús está haciendo referencia a una virtud del carácter del cristiano. Manso, ser humilde. Y esto no viene impregnado en nuestro ADN.
De hecho, nuestro ADN carnal, ese ADN que traemos en nuestra genética, esa herencia, esa configuración que nosotros tenemos, no es exactamente esto que Jesús pide acerca de ser humildes o de ser mansos. Aún por el contrario, nosotros vimos en algunos de estos capítulos que David reaccionó de una manera iracunda, como todos nosotros hacemos. Tú también en algún momento habrás reaccionado así, frente a una situación difícil en tu familia, frente a tu pareja, frente a tu cónyuge, frente a situaciones que tú no sabes cómo manejar y te toman por sorpresa. Sencillamente reaccionamos carnalmente. Poca humildad, poca mansedumbre. Eso está en nuestro ADN, eso hace parte de nuestro carácter carnal, no transformado. Sin embargo, Jesús dice, felices y dichosos los mansos y los humildes. En otras palabras, en el reino de los cielos, en el reino espiritual de Dios, en los planes de tu relación con Dios, tienes que considerar la necesidad de crecer. Tu carácter tiene que ser modificado. ¿Comprende, no? Vimos recién el ejemplo de la semilla. La semilla necesita morir, y Jesús lo dijo en el libro de Juan. Si la semilla no muere, el fruto no se da. La semilla tiene que morir, la semilla cae y muere. Si la semilla no cae, no puede surgir una nueva planta. Pero para que la planta crezca, para que la planta funcione, es necesario, escúchame bien, es necesario ese proceso de transformación interna. Permítemelo decirte de esta manera. Pensamos así. Cuando Jesús habla en el libro de Marcos acerca de la parábola de la semilla, Él también allí habló acerca de la parábola del sembrador. ¿Y qué decía Jesús allí en la parábola del sembrador? Que habían 4 terrenos, que había una semilla y el sembrador era Cristo, y que la semilla era la palabra de Dios. Y que esa palabra, esa semilla, cayó en diferentes terrenos y produjo resultados diferentes. Que solo un terreno produjo fruto al 100 por 1, o sea, por un grano, 100 frutos. Fantástico. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el punto central aquí? Que Cristo Jesús dice, mira, la semilla es la palabra de Dios. Y esa semilla, cuando cae, tiene que producir un proceso de transformación interior. ¿Lo viste allí en la semilla, en la explicación que hice? Tiene que haber un proceso. Si no hay un proceso, si no hay una experiencia que suceda debajo del suelo, va a ser imposible que pueda crecer. Voy a decírtelo una vez más. Lo que sucede de aquí para abajo no lo podemos ver nosotros. Nosotros vemos que el proceso simplemente funcionó porque se asoma el cotiledón, se asoma la hoja, se asoma la planta y luego viene el crecimiento natural. En la vida cristiana es igual, por eso Él dice, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es igual. Entonces, si el reino de los cielos es igual, entonces la palabra de Dios, si es la semilla, al caer en el corazón del hombre, tiene que producir un impacto, una transformación dentro del corazón, no vista afuera. Primero hay un proceso dentro donde esa palabra hincha tu corazón y lo que tú eres, lo que tú vas a hacer después es simplemente el resultado de lo que pasó dentro. Ahora comprendes. Ahora comprendes. Cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos, ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué es la humildad? La mansedumbre o la humildad es esa característica del corazón. Nosotros podemos decir una persona respetuosa, una persona suave, una persona agradable, una persona con un carácter agradable, una persona cortés. Pero hay personas que no son así. Imagínate, ¿cómo puede un cristiano hablar del amor con un comportamiento totalmente distinto? El mundo cristiano se ha llevado, o quizás el mundo se ha llevado algunas frustraciones porque hay personas que dicen ser parte del reino de Dios, pero su comportamiento y su estilo de vida o su manera de ser distan mucho. Cuando Cristo Jesús estuvo en esta tierra, Jesús experimentó maltrato, experimentó injusticia, experimentó una gran cantidad de cosas. Tú lo sabes. Sin embargo, Jesús siempre mantuvo un carácter afable, digno, respetuoso, incluso cuando lo estaban tratando injustamente. El libro de Pedro dice respecto a eso,
que cuando Cristo Jesús fue tratado injustamente, no abrió su boca, sino que encomendó la causa al que juzga con justicia. Eso dista mucho de un carácter que no es manso y que no es humilde. Por lo general nosotros, cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente o cuando sentimos que hay cosas que no están bien, decimos yo soy así y nadie me va a cambiar. Bueno, yo conozco personas que me dicen que no van a cambiar. Yo nací así y no voy a cambiar. Pues déjame decirte, si tú eres de los que piensas que no tienes esperanza para cambiar, que tú naciste así, que tu temperamento, que tu dimensión temperamental y emocional es así, que no hay nada que lo cambie, sencillamente estás diciendo, yo no creo en el poder transformador del Espíritu Santo, yo no creo en el poder de Dios. Y por lo tanto, tú te estás quedando en una semilla, te estás convirtiendo en una semilla que no va a producir fruto porque no va a crecer. Estás renunciando a la transformación. Cuando hablamos de discipulado, nosotros tenemos que entender el proceso que Jesús vivió con sus discípulos. Jesús estuvo con ellos 3 años y medio aproximadamente. Y esta era una relación consentida donde ellos escuchaban y aprendían. Eso era el discipulado. Un alumno que se colocaba en las manos a disposición de un maestro y este maestro entonces le enseñaba y el alumno tenía que estar dispuesto a aprender. Y luego él en algún momento desaparecía de este proceso de enseñanza, terminaba el proceso de enseñanza y él podría convertirse ahora en un nuevo maestro. Pero tenía que aprenderlo, tenía que desaprender, tenía que interiorizar algunas cosas que no eran. El reino de los cielos es semejante, por lo tanto, si la semilla produce, antes de producir fruto, tiene un impacto de transformación, entonces en la vida cristiana debe pasar lo mismo. Debe pasar lo mismo. Y Cristo Jesús en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, dichosos, bienaventurados los mansos. ¿Quién es manso? Cristo Jesús lo explicó y lo dijo en el libro de Mateo. Cristo Jesús allí en el capítulo 11, el versículo 29 dijo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón o de alma, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Yo soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es esa característica, esa virtud del corazón que está lleno del amor de Dios, que tiene paz con Dios, que está reconciliado con Dios y que se mantiene en un estado de equilibrio emocional, no importa cualquier sea la circunstancia en que esté viviendo. El problema es que tú naciste así y yo nací así y seguiremos siendo así hasta que el poder transformador del Evangelio, hasta que la semilla de la palabra de Dios germine, brote y produzca un cambio, un crecimiento en nuestras vidas. De lo contrario, muchas de las cosas que Dios ha prometido quedarán esperando porque nos hemos renunciado nosotros mismos a crecer, a ser transformados por el poder de la palabra. Los discípulos de Cristo Jesús, ellos tendrían que pasar por esta experiencia para llegar a ser mansos y humildes de corazón. Y yo te pregunto, ¿qué cosas tienes tú que aprender? ¿Qué cosas tienes tú que dejar? ¿Qué cosas tendrías que dejar que el Señor hiciera en tu vida para que esto se haga una realidad en tu corazón y en tu experiencia? En la Biblia encontramos muchos textos que hablan acerca de este proceso de transformación, que habla acerca de estos diferentes elementos en los que Cristo Jesús buscaba que sus discípulos crecieran, se desarrollaran y pudiesen dar frutos. Ahora, déjame decirte lo siguiente. ¿Tú crees que Jesús cuando te pide a ti que seas un manso, que seas respetuoso con tu familia, que seas comunicativo, que seas amante, que seas pasivo, que no seas violento? ¿Tú crees que Jesús te estaba pidiendo a ti algo imposible? No te estaba pidiendo algo imposible, te estaba pidiendo algo que necesariamente es el fruto de un creyente, de un discípulo que ha pasado tiempo a solas con Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Pablo, en el libro de Gálatas, acompáñame, por favor, a leer este texto. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17,
Pablo menciona algo interesante allí que tú necesitas tener en cuenta. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Aquí él menciona algo interesante. Él dice que la naturaleza pecaminosa guerrea, lucha contra la naturaleza espiritual, porque ésta desea lo contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Y dice textualmente, los dos se oponen entre sí, de modos que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Interesante la declaración de Pablo. Tú tienes una naturaleza que viene contigo, un ADN, vienes formado así de tu infancia, y esa naturaleza te impide hacer lo que el Espíritu de Dios quiera. Tú entraste al reino de Dios, tú haces parte del reino de Dios, sentiste la necesidad de un Salvador, sentiste hambre espiritual, te reconociste pobre en espíritu, aceptaste ser satisfecho por la justicia de Cristo, sentiste sed y hambre de su presencia, viniste a Él y lo recibiste como tu Señor y tu Salvador personal, pero ahora empieza un proceso de crecimiento. Y ese proceso de crecimiento, dice Pablo, se da a veces, te domina la carne y a veces te domina el espíritu. Pero tú tienes que saber utilizar sabiamente tus sentidos, porque de esa manera tú maduras. De esa forma puedes madurar, haciendo uso sabio de tus sentidos para elegir correctamente en el momento que tengas que decidir a quién tú vas a agradar, sea a tu naturaleza, sea a tus deseos o a los deseos del Espíritu de Dios. Permíteme decirte en esta hora, ¿cómo son tus relaciones interpersonales? ¿Cómo son tus relaciones familiares? ¿Será que tus padres, tus hijos, tus familiares, tus vecinos piensan que tú tienes un carácter demasiado fuerte, demasiado agresivo, que no eres paciente, que no eres tolerante, no eres perdonador o perdonadora? ¿Te cuesta trabajo perdonar? ¿Te cuesta trabajo pasar por alto los errores de las personas? Déjame decirte que Cristo Jesús dice que es posible tener un carácter humilde y manso como parte, como elemento fundamental del crecimiento cristiano. Solo necesitas que la palabra de Dios produzca un efecto en tu corazón, que la palabra de Dios germine, reviente, brote, y entonces vas a comenzar a parecerte a Cristo Jesús. ¿Por qué no le pides a Jesús ahora y le dices, amado Jesús, ayúdame a tener el carácter tuyo, ayúdame a ser manso como tú, humilde como tú, y de esa forma, Señor, mostrar que el Evangelio es real en mi vida? Si este es el deseo de tu corazón, cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Querido Dios y Padre bueno, gracias porque a través de tu palabra nos señalas aquellos elementos de nuestras vidas donde necesitamos crecer. Danos el poder de tu Espíritu Santo y que tu palabra pueda germinar en nuestro corazón, en nosotros, los frutos del Espíritu Santo, de la amabilidad, del gozo, y que podamos representarte de la mejor manera, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.